Hola a todos, mi nombre es Nuria Chic y soy médica oncóloga en la unidad de cáncer de mama del Hospital Clínic de Barcelona. Primero de todo, me gustaría agradecer a los organizadores por darme la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes y poder discutir sobre el tratamiento del cáncer de mama metastásico luminal. Bien, el cáncer de mama metastásico luminal es una situación muy heterogénea donde vamos a encontrar pacientes que nunca han recibido un tratamiento con quimioterapia a pacientes que ya habrán recibido previamente tratamiento hormonal o con quimioterapia. Y eso es debido a que únicamente el 10% de las pacientes metastásicas van a ser diagnósticos de nuevo, diagnósticos de entrada, y las restantes van a ser pacientes que previamente habían recibido ya un tratamiento adyuvante o neoadyuvante y que recidivaron y que por tanto ya llevan un bagaje de tratamiento previo. Además, la forma de presentación de esta enfermedad también va a ser muy heterogénea, ya que vamos a encontrar desde pacientes que presenten una enfermedad oligometastásica a que presenten únicamente enfermedad metastásica ósea, a pacientes con metástasis viscerales y metástasis óseas o pacientes con una crisis visceral, es decir, con mucha carga de enfermedad. A la hora de plantear el mejor tratamiento de nuestros pacientes tendremos que tener en cuenta diversos factores. Primero tenemos que tener en cuenta el tumor, es decir, el inmunofenotipo del tumor, la agresividad, la localización de la enfermedad, la respuesta al tratamiento previo, si lo ha realizado, la duración de esta respuesta, el tipo de respuesta que realizó y la carga tumoral. Además, otro factor importante es el paciente, es decir, la edad biológica del paciente, las comorbilidades, la medicación que esté tomando el paciente, el estado funcional, sus deseos y preferencias, los factores sociales y la calidad de vida que le vamos a ocasionar con los diferentes tratamientos que vamos a poder ofrecerle. Además del tratamiento, evidentemente, ¿no? Los datos de eficacia que tenemos, el perfil de toxicidad, si el tratamiento es en monoterapia o en combinación, el mecanismo de acción, la vía de administración de este y además, muy importante también la experiencia del equipo médico, del médico tratante, ¿no? La presión asistencial, el objetivo terapéutico y el acceso y disponibilidad que tengamos del fármaco del que queremos disponer. Con todo ello, vamos a plantear un algoritmo de tratamiento del cáncer de mama luminal que de una forma muy sencilla es el que he plasmado aquí, donde en general las pacientes van a recibir en primera línea de tratamiento una terapia endocrina o en combinación de una terapia endocrina y en el momento en que se presenten con una crisis visceral o ya no queden más terapias endocrinas que podamos ofrecerle a nuestra paciente, vamos a plantearnos, vamos a considerar el tratamiento con quimioterapia. Bien, la primera opción que vamos a plantearnos siempre va a ser la terapia endocrina. ¿Y qué datos tenemos a día de hoy de terapia endocrina en monoterapia en primera línea en cáncer de mama luminal? Pues he querido reflejar los datos más recientes del estudio Falcon y el estudio SOG, que son dos estudios fases 3, donde se observó un beneficio en supervivencia libre de progresión en situaciones muy específicas. Es decir, el mayor beneficio que observamos en el estudio Falcon fue en aquellas pacientes que no tenían enfermedad visceral y en el estudio SOG fueron aquellos pacientes donde no habían recibido tratamiento endocrino previo. Sin embargo, está claro que el mayor beneficio que hemos ido observando a lo largo de los años ha sido con la aparición de los inhibidores de ciclinas. En esta diapositiva vemos reflejados los tres estudios fases 3 que llevaron a la aprobación de los tres inhibidores de ciclinas que tenemos a día de hoy disponibles en la práctica clínica, el palbociclib con el estudio Paloma 2, el ribociclib con el estudio Monalisa 2 y la emaciclib con el estudio Monarch 3. Estos tres estudios hicieron la combinación de sus respectivos inhibidores de ciclinas con letrozol y observaron unas tasas de respuesta de supervivencia libre de progresión media de unos 25 meses aproximadamente, con una tasa ratio de 0,55 y unas tasas objetivas de respuesta de entre el 40 y 50%. Además, también se exploraron estos inhibidores de ciclinas en segunda línea de tratamiento, en este caso con combinación con fulvestrant, y donde se observaron también unas tasas de respuesta, unas supervivencia libre de progresión de unos 11 a 16 meses, con una escasa ratio de 0,55 y unas tasas objetivas de respuesta del 20%. Sin embargo, a pesar de estos datos que tenemos con los inhibidores de ciclinas tan espectaculares, sí que es verdad que podemos llegar a plantearnos si, depende de qué contextos, es mejor empezar con quimioterapia y no empezar con endocrinoterapia en primera línea en combinación con inhibidores de ciclinas. Y uno de esos contextos podría ser, por ejemplo, en pacientes premenopáusicas o pacientes jóvenes o pacientes que tengan enfermedad visceral no complicada. Y esta es una pregunta que intenta responder el estudio Young Pearl, que es un estudio prospectivo, abierto, un fase 2, donde se randomizaron pacientes premenopáusicas a recibir tratamiento con palbociclib más doble bloqueo hormonal versus capecitabina como tratamiento de quimioterapia.
El objetivo primario fue supervivencia libre de progresión y fue un estudio positivo en el que se observó un beneficio en el tratamiento de palbociclib más doble bloqueo hormonal versus capecitabina con una hazard ratio de 0,65, observando una media de supervivencia libre de progresión de 20 meses en el brazo de palbociclib respecto a 14 meses aproximadamente en el brazo de capecitabina. De tal manera que podemos concluir que existe un beneficio, una actividad clínica de la terapia endocrina más este inhibidor de ciclinas que es superior al tratamiento con quimioterapia en pacientes premenopáusicas, incluso con enfermedad visceral. La misma pregunta se la intenta plantear el estudio PERL, pero en pacientes menopáusicas. En este estudio fue un estudio también a fase 3, multicéntrico, prospectivo, donde el diseño inicial del estudio se randomizaba a las pacientes a recibir el brazo de estudio, que era palbociclib más exemestano versus capecitabina, y posteriormente se hizo una enmienda y se modificó la cohorte con palbociclib más fulvestrano. Los objetivos primarios del estudio fueron dobles. Por un lado, supervivencia libre de progresión en el brazo de palbociclib más fulvestrán versus capecitabina, independientemente del estado mutacional del receptor de estrógenos, donde únicamente se cogió la cohorte 2. Y el siguiente objetivo primario fue la supervivencia libre de progresión en el brazo de palbociclib más fulvestrán versus capecitabina en pacientes que tenían wild type en el receptor de estrógeno, y para ello se analizaron los datos de los pacientes de la cohorte 1 y la cohorte 2. Tanto en el objetivo primario 1 de la cohorte 2 como en el objetivo primario 2 no se observaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la supervivencia libre de progresión del tratamiento con palbociclib más endocrinoterapia versus la capecitabina. Sin embargo, sí que es verdad que pudimos ver que la tolerancia era mucho mejor en el brazo de palbociclib más endocrinoterapia que del brazo de capecitabina. De tal forma que podemos sacar las siguientes conclusiones sobre el uso de inhibidores de ciclinas con combinación con hormonoterapia en el cáncer de mama luminal en primeras y segundas líneas de tratamiento. Podemos decir que se puede utilizar los inhibidores de ciclinas en combinación con terapia endocrina en primera y segunda línea de tratamiento, que las tasas de respuesta son similares o incluso superiores respecto al tratamiento con quimioterapia, incluso en pacientes premenopáusicas y con enfermedad visceral no complicada, y que en contextos muy seleccionados podremos utilizar una terapia endocrina en monoterapia y relegar los inhibidores de ciclinas en segunda línea. Pero ¿qué es lo que sucede una vez nuestra paciente progresa los inhibidores de ciclinas más hormonoterapia? Es decir, ¿qué hacemos para poder revertir esta endocrinoresistencia? Pues bien, existen diferentes contextos, algunos de ellos ya aprobados y que podemos utilizar, y algunos de ellos que todavía nos encontramos en fase de ensayo clínico. Entonces, he querido destacar sobre todo estos cuatro contextos: el seguir con inhibidores de ciclinas, este contexto todavía en ensayo clínico, la combinación con terapia hormonal más terapia dirigida, los SERTs o nuevos SERTs y nuevos tratamientos dirigidos. En cuanto a seguir con inhibidores de ciclinas, pues bien, he dejado aquí una tabla que representa algunos de los estudios que están a día de hoy en ensayos clínicos, con la idea de seguir con el mismo inhibidor de ciclina y cambiar el tratamiento endocrino, o cambiar de tratamiento con inhibidor de ciclina cuando ya un paciente ha progresado en inhibidor de ciclina. Otro contexto que quería destacar es la combinación del tratamiento hormonal más terapia dirigida. Entonces, ¿qué tipo de terapia dirigida podemos ofrecer? Pues bien, es conocido que la vía de PI3K AKT-mTOR es una vía que está muy relacionada en el cáncer de mama luminal y que cuando se hiperactiva nos está muy implicada en la vía de supervivencia, metabolismo, proliferación, migración y angiogénesis. Y conocemos que la terapia endocrina con un inhibidor o un potencial inhibidor de la vía de PI3K AKT-mTOR tiene esta actividad sinérgica. Uno de ellos es el everolimus, que es un inhibidor de mTOR, que ya es conocido, y los estudios fases 3 y fase 2 fueron publicados ya en 2012, y lo que observaron es que el estudio Bolero 2, que fue un estudio fase 3, observó que aquellas pacientes que recibían tratamiento con exemestano y everolimus tenían unas tasas medias de supervivencia libre de progresión de 7,8 meses respecto a 3,2 meses en el brazo de placebo, con una escasa ratio de 0,45. De la misma forma o en la misma línea, tenemos los datos del TAMRAT, que fue un estudio de fase 2, donde también las pacientes se randomizaron a recibir tamoxifeno más everolimus versus tamoxifeno solo, y podemos ver también un beneficio en el brazo de tamoxifeno everolimus respecto al brazo de tamoxifeno solo, con una hazard ratio de 0,54. De tal manera que a día de hoy podemos utilizar la combinación de este inhibidor de mTOR, everolimus, más una terapia endocrina para poder revertir esta endocrinoresistencia.
Otro fármaco que podemos utilizar en este contexto de la vía de PI3K, KT-mTOR, son los inhibidores de PI3K y entre ellos hablaremos principalmente del alpelisib, que también es un fármaco que está aprobado en combinación con endocrinoterapia. El racional de utilizar estos inhibidores de PI3K es debido a que existe un 40% de pacientes con cáncer de mama metastásico luminal que presentarán mutación en el gen de PI3K. Y con este racional se realizó el estudio SOLAR-1, este estudio en fase 3, prospectivo, randomizado, donde se incluyeron pacientes con receptor hormonal positivo o 2 negativo, y que es un estudio que incluyó dos cohortes, la cohorte donde se incluían pacientes no mutadas, que acabó de confirmar que efectivamente pacientes tratadas con alpelisib sin mutación de PI3K no tenían ningún tipo de beneficio, y en cambio la cohorte interesante, que es la que vamos a destacar el día de hoy, que es la cohorte de la mutación de PI3K. Este tipo de pacientes se randomizaban a recibir tratamiento con alpelisib más fulvestrant versus placebo más fulvestrant, y el objetivo primario del estudio SOLAR-1 fue la supervivencia media libre de progresión en la cohorte PI3K mutada. Fue un estudio positivo donde vemos que los pacientes que tienen esta mutación del gen de PI3K presentaban unas tasas de supervivencia libre de progresión media de 11 meses respecto a 5,7 meses en el brazo de placebo más fulvestrant, y además también se observaban unas tasas de respuesta global superiores en el brazo de alpelisib respecto al brazo de placebo. Sin embargo, es importante destacar que cuando se publicó este estudio, únicamente el 7% aproximadamente de los pacientes habían recibido previamente tratamientos con inhibidores de ciclinas en combinación con hormonoterapia, y para ver si realmente la eficacia se mantenía igual en pacientes que habían sido previamente tratados con esos inhibidores de ciclinas, se desarrolló el estudio BELIEVE. Este es un estudio donde se incluyeron pacientes de receptores hormonales positivos, ER2 negativos, que habían progresado a una terapia previa con inhibidores de ciclinas y que tenían que presentar una mutación en el gen del PI3K, y se utilizaba el tratamiento de alpelisib más fulvestrant o letrozol en función del tratamiento que habían recibido previamente. El objetivo primario del estudio fue objetivar la proporción de pacientes vivos sin progresión que había a los 6 meses, que en el estudio fue un 50,4% de los pacientes, y el objetivo secundario fue la mediana de supervivencia libre de progresión, que fue unos 7,3 meses. El siguiente contexto que es muy interesante y que probablemente tendremos en la clínica y que podremos trabajar en la clínica son los SERTs. ¿Y esto por qué se desarrolla? ¿Cuál es el racional? Pues bien, tenemos la diferencia de las mutaciones de PI3K que se mantienen estables pre y post tratamiento, como podemos ver en esta gráfica. Las mutaciones en el receptor de estrógeno aumentan a medida que vamos realizando terapia endocrinas previas, y por tanto, para intentar alargar el máximo el tiempo a la utilización de quimioterapia, es muy importante poder tener tratamientos que reviertan esta endocrinoresistencia y que sean eficaces en este tipo de situaciones, ¿no? Cuando tenemos mutación del receptor de estrógenos. En esta tabla, presentado por Ingrid Meyen en San Antonio de 2020, están representados algunos de los estudios que están en marcha con inhibidores, con los SERTs, y por qué son tan interesantes, ¿no? Estos resultados, ¿por qué son tan interesantes estos resultados disculpadme, por qué son tan importantes los trials con los SERTs? Pues bien, porque en general son tratamientos orales, porque además tienen un buen perfil de toxicidad, porque además pueden combinarse con diferentes agentes como inhibidores de ciclinas, inhibidores de PI3K, inhibidores de mTOR, y porque además presentan esta efectividad tanto si tenemos una mutación del receptor de estrógeno como si no la tenemos. Y finalmente, comentar una única diapositiva sobre los nuevos tratamientos dirigidos de una forma muy rápida y destacar únicamente aquellos que quizá están ya más avanzados, como la activación de la vía DER2, la activación o mutación de AKT. Entonces podemos observar que existen diferentes mutaciones cuando nosotros hacemos un perfil genético de las pacientes mutadas con cáncer de mama receptor hormonal positivo que han progresado a los inhibidores de ciclinas. Y podemos ver que en cuanto a la activación de la vía DER2 existen diferentes ensayos clínicos a día de hoy que están en marcha en combinaciones con neratinib fulvestrant, tucatinib trastuzumab o el antibody drug conjugate trastuzumab deruxtecan. Y además también en la vía de activación de AKT encontramos diferentes ensayos clínicos con ipatasertib o capivasertib. Importante destacar que ninguno de estos ensayos clínicos para incluir a los pacientes tenían que tener mutación de AKT, sino que se incluían independientemente de la mutación.
Y ya como conclusión de la sesión, de la charla de hoy, ver qué es lo que dicen nuestras guías ESMO, nuestras guías sobre el tratamiento del cáncer de mama luminal metastásico. Pues bien, podemos ver que en primera línea ofrecen el inhibidor de ciclina en combinación con tratamiento hormonal en función de si la paciente es perimenopáusica o posmenopáusica, y también destacan que en algunos casos muy seleccionados o en el caso de que no tengamos disponibilidad de los inhibidores de ciclinas, podemos dar o podemos ofrecer tratamiento con endocrinoterapia y monoterapia. Una vez progresemos a estos inhibidores de ciclinas, podemos testar la mutación de PI3K. En el caso de que la paciente sea mutada, se podría ofrecer tratamiento con fulvestrant más alpelisib. Y en el caso de que la paciente sea wild type, entonces podremos ofrecer la combinación con endocrinoterapia con diferentes agentes, como por ejemplo everolimus. Y en el caso de que tengamos una paciente con una crisis visceral y que necesitemos una respuesta rápida y por tanto esté indicada la quimioterapia, o sean pacientes que ya no tienen más opciones a nivel de terapia endocrina o en combinación, utilizaremos el tratamiento con quimioterapia. El tratamiento con quimioterapia en este tipo de pacientes en general, se prefiere un tratamiento con monoterapia. Si no han sido tratados previamente, podremos utilizar antraciclinas o taxanos. Y si son pacientes que han sido tratados previamente con antraciclinas o taxanos, utilizaremos diferentes agentes como la capacitabina, eribulina y vinorelbina. Bien, espero que haya quedado claro el resumen sobre el tratamiento del cáncer de mama metastásico luminal y muchas gracias por vuestra atención.